Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mecánica Deportiva, Nicolás aquí. Hoy les muestro el nuevo 300 caballos en el taller alpino. Hablamos de ello muy rápidamente. Cuando fui a presentar el Rafale en España, el otro ambiente hace frío, está lloviendo, se supone que va a nevar. Mañana veremos qué sucede. Como siempre, harás una prueba completa de este coche. Una prueba de autonomía con la batería, ya que esta vez es un híbrido recargable. Renault anuncia hasta 100 kilómetros de autonomía. Veamos si es posible. Por supuesto, una mezcla de nacional, autopista, ciudad, etc. Para probar la autonomía procedimiento mundialmente armonizado para pruebas de vehículos ligeros a menudo es una mezcla. Pero la realidad de Nico creo que es un poco más confiable, para que te hagas una idea. Luego, con la batería vacía vamos a hacer una prueba. Ahí, ya he hecho 200 kilómetros más con la batería vacía y ya habiendo vaciado la batería y voy a continuar. Aún me quedan 500 kilómetros por recorrer con la batería del coche descargada para ver qué pasa. Ahora casi siempre anuncian 1000 kilómetros con 55 litros de gasolina en la parte trasera. Veremos qué sucede, incluso en la autopista. Y cargado con amigos. No haré una presentación completa del Rafale, ya que el Rafale sigue siendo el mismo. Les daré las características específicas de este vehículo del taller alpino, con algunas pequeñas evoluciones especiales, ya que es híbrido, recargable y tiene un poco más de potencia. Mide 4.71 metros de largo, igual que el Rafale estándar. Un bebé de 1.86 metros de ancho y 1.61 de alto, sin barras de techo, pero con el Solar Bay arriba. Pintura mate específica para este taller alpino. También disponemos del mismo tono de azul, pero con un barniz brillante. Te confieso que es bastante bonito, eso lo hace un poco diferente. Somos 400 cm más anchos en vía que el Renault Espace, que ya es grande y ahora es un vehículo utilitario deportivo, pero aquí más ancho para un mejor comportamiento dinámico. Veremos su desempeño bajo la lluvia. Hoy buscaré unas rutas cortas para ustedes. Tendré que recorrer unos 100 kilómetros para hallar una ruta pequeña y agradable, para observar su comportamiento en condiciones secas, ya que en invierno no es tan sencillo. Este es más pesado porque transportamos una batería de 22 kWh en la parte trasera. Por lo tanto, eso hace la diferencia en comparación con la 1.4, 1.8 kWh de la versión híbrida simple en E-Tech. 200 caballos, 50 a versión E-Tech. 200 caballos es el motor 1.250 con los motores eléctricos integrados directamente al motor. Aquí pasamos a 300 caballos, así que es el mismo E-Tech 1.250 pero con un nuevo turbo que nos lleva, esta vez, 150 caballos en lugar de 134 o 136, por lo tanto, más potencia. ¿Quién saca 150 caballos de un 1.2? No está mal ver a largo plazo lo que dan estos motores. Y esta vez tenemos 3 motores eléctricos, un motor de 34 caballos acoplado siempre a una especie de alternador arrancador. Todo eso más un motor de 70 caballos está acoplado. En la parte trasera del motor E-Tech Plus, ahora tenemos un motor eléctrico de 136 caballos en el limpiaparabrisas trasero. El coche será principalmente de tracción delantera, ya que el motor estará en la parte delantera. Y ocasionalmente, cuando lo requerimos o estamos en modo deportivo, deseamos todo el poder. El motor trasero también va a venir, sino el motor trasero que él va a funcionar en vehículo eléctrico híbrido enchufable también para transmitir la potencia en 100% eléctrico. La batería de 22 kW promete 100 km de autonomía. Veremos cuánto dura en realidad. Contamos con un cargador de 7.7 kW que permite una 3 a 3 horas y media. La versión Atelier Alpine ha sido reajustada por Alpine, ya que no es Esprit Alpine. Para un chasis más dinámico y deportivo, contamos con una suspensión controlada por una cámara que detecta los defectos. En ciertos defectos está bastante bien, en otros la encuentro quizás un poco rígida. Después, como es un coche de Atelier Alpina, puede que se haya querido que sea un poco más rígido para el uso diario. El Solar Bay cuenta con asientos específicos de Alpine, que difieren de las versiones Esprit Alpine. Tenemos una alfombra específica, tenemos esta pintura, tenemos las suspensiones, tenemos rines específicos. Como pueden ver justo aquí, los rines ahora son de 21 pulgadas. Tenemos el mismo sistema de frenado, solo se han revisado algunas pequeñas partes del tren de rodaje y esta suspensión, por lo demás, es similar. La diferencia es una gran batería en el maletero y un motor eléctrico en el eje trasero. Lo que voy a hacer es llevarte a hacer el recorrido a mano directamente para mostrarte las pocas pequeñas diferencias y repasar un poco los detalles de este auto. Y lo que más te interesa, la mayoría de las veces, es el maletero.
¿Funciona cuando tengo la llave en el bolsillo y está encendida? Sí, me encanta. La he usado. Apertura del maletero eléctrico. Es un coche que pretende ser premium, dado su precio de más de 60.000 euros. Sin duda, un buen juguete. El maletero es un poco más pequeño debido al paquete de baterías ubicado debajo del suelo. Al principio teníamos 627 litros, ahora bajamos a 539 litros. Pero cuando vamos de compras, como se puede ver en este breve video, bueno, hay mucho espacio. ¿Me conoces? Si metemos muchos paquetes de agua, el Nico también entra fácilmente. Entonces aquí tengo el cable de recarga para la casa, para poder recargar en casa por la noche. Es donde cuesta menos. Pero mira, si entro, habría espacio para que alguien más entre aquí con facilidad. El maletero es bastante bueno. Debajo del suelo no tenemos mucho esta vez. Porque no hay nada, solo están las baterías. Así que ahí tienes, pequeño gancho allí, gancho de este lado. Un LED, un enchufe de encendedor de cigarrillos, espacio y un banco bajo. En 40-20-40, dos fijaciones, Top Tether e Isofix. En la parte trasera, un pequeño cambio, te lo muestro así. Gran locura hoy en el canal. Y hay alfombra un poco por todas partes, no hay plástico, no se raya, no está mal, solo en la parte superior. Los plásticos con los ganchos. Aquí me estoy endureciendo, aquí con el pequeño elástico y allí que lleva algo, creo que realmente está hecho para la baguette. Va a ser en nuestra casa. Espera, voy a cerrar y guardar el trípode. Vamos, te llevaré a dar una vuelta en el auto. Entonces, aquí podemos ver cómo es mate, tiene reflejos totalmente diferentes y admito que es bastante bonito. Me gusta este estilo, ¿le aporta algo? Aquí, de este lado, la insignia Atelier Alpine, que le hace la diferencia comparada con Esprit Alpine, también es un poco diferente. Encontramos ruedas de 21 pulgadas en 245 en las 4 esquinas. Esto generalmente proporciona una buena tracción y manejo en la carretera. Es bastante bonito, es imponente, este Rafale, e incluso su apariencia así admito que me gusta mucho, mucho. Con las luces matriciales entonces parrilla aquí del Rafale y que gradualmente va del azul al negro hasta fundirse con todas estas pequeñas facetas de diamantes dispersas por doquier. Las ayudas para la conducción están integradas directamente en el logo de Renault. Mate, 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 mate. Un poco de brillo en la parte inferior, con los pequeños recordatorios de las láminas en este lugar, los semidiamantes en el lado, nueva firma de Renault, las luces LED. Ahí, como pueden ver, y sobre todo yo lo que adoro es esa parte. ¿Ven esos arcoíris? Se ve súper bien y eso, ¿lo ven en la vida real? Admito que es muy bonito, con los pequeños diamantes en el interior. Es un coche muy bonito y lo mismo, estos pequeños detalles en las luces me parecen bonitos, son finos, estéticos. Podemos ver en el capó las líneas, por lo tanto, la ventaja es que el mate hace resaltar mucho las líneas, realmente se ven mucho mejor. Me acerco a las llantas, que son mucho más grandes, con pequeños calipers simples en la parte trasera y delantera. Me gustan hasta las tuercas, es un detalle pequeño pero lindo. Línea pequeña que cruza el lado. Un estilo sencillo, este vehículo utilitario deportivo coupé, algo deportivo y de buen tamaño. Ahí podemos ver que es realmente impresionante. Una trampilla a cada lado en la parte trasera, una para gasolina y otra para recarga. El 3/4 trasero transmite violencia y agresividad. Con el pequeño alerón aquí, eso, tal vez solo le falta aquí, un pequeño alerón, una pequeña hoja de carbono, sería perfecto. Entonces eso, con las pequeñas orejas de gato allí, se asemeja a lo que hace casi todo el mundo. La antena tipo tiburón, el Solar Bay en la parte superior y las luces que acaban de apagarse. Porque el coche llevaba demasiado tiempo encendido allí. Fuego en la parte trasera también necesita ayuda. El Rafale, observe de este lado el E-Tech para recordárselo. Pero si no sabes qué es un 300 caballos sin mirar el taller Alpine allá, no sabrás qué es un 300 caballos. Te llevo al interior, no te muevas, voy a cambiar de objetivo. Porque si no, no será lo suficientemente amplio. Vamos a empezar por los asientos traseros. Entonces, como ya puedes ver, un ambiente azul muy específico para esta versión también. Al llegar a la parte trasera, el plástico duro en la parte superior es decepcionante para un coche a este precio, especialmente en el Atelier Alpine. Luego,
Tenemos un acabado similar aquí, con azul, blanco y rojo, para recordar que es francés, el pequeño toque de Alpine. Todo lo que tocamos aquí es bastante agradable, desde los compartimentos de las puertas hasta las espumas en azul en el interior. A primera vista es bonito, especialmente esta tapicería que me va a gustar, perforada con alcántara y este tipo de cuero bastante bonito. Vamos, acabo de entrar aquí adentro, entro y estos asientos, entonces estoy muy bien sostenido. Los asientos están ahuecados en los lados, a nivel del asiento. Normalmente no debería moverme si estoy bien apoyado. Nicolás, 1,80 m, puedes ver que todavía tengo espacio aquí, a nivel de la cabeza. Tengo mi pequeño avión Caudron Rafale aquí, colocado en la parte superior, hecho con láser o alguna técnica similar. Es bastante bonito verlo. Podemos jugar con las nubes, tengo espacio para las rodillas, los pies, está bien. Sin embargo, como los asientos son bajos, da la impresión de que es una plataforma eléctrica. Casi porque tenemos un piso casi plano y el piso no está muy excavado. Así que estamos sentados más abajo. Porque es una especie de vehículo utilitario deportivo coupé. Por lo tanto, hace que mis piernas se levanten bastante y no estoy sostenido aquí a nivel de los muslos y no puedo ser sostenido. Porque yo no puedo poner mis pies más lejos, porque el asiento aquí está bajo y colocado, muy bajo, por lo que no puedo deslizar mis pies debajo. De lo contrario, aún lo siento. Respecto a los zapatos, estoy algo apretado. Es un poco lamentable. Me hubiera gustado que fuera más alto, pero deberíamos haber cavado más. En fin, complicado con el diseño. O si no que tenemos un contenedor aquí más abajo. Pero realmente da la sensación de que está diseñada para lo eléctrico y que tal vez ya hay espacio reservado debajo. Después estoy bien a nivel de la cabeza, a nivel de los hombros de un pasillo. Aquí tengo un reposabrazos, entonces específico para el Rafale. Bien para ti, ¿cómo funciona? Sí, él no quiere, no, pero yo no quiero todo eso. Es el pasillo central. Vamos. Quizás bien enganchado, así que su pasillo central, entonces ahí eso hace por otro lado un pasillo central de avión. El asunto es enorme, finalmente, avión de negocios ¿qué? Con el mismo cuero sintético, aquí, las sobrepinturas y los portavasos específicos. Justamente para poder sostener los teléfonos o las tabletas que se hicieron así, para que yo pueda integrar mi teléfono allí. Para mirar juntos, si somos dos, podemos hacerlo allí. Podemos poner una gran tableta en el medio, o si no, cada uno su teléfono de su lado. El soporte para teléfono es bastante genial o tableta, y tenemos puertos USB-C justo aquí para poder recargar y conectar directamente. Así que eso está bastante bien. Buena idea para mantener ocupados a los niños en la parte trasera. Tenemos 2 puertos USB-C aquí, así que si queremos poner el cable adicional, hemos previsto cómo pasarlo justo aquí. Está bastante bien. Y esto, por otro lado, es realmente una gran parte del pasillo. En el centro hay un pequeño túnel que asciende ligeramente. Entonces, hopa allí. Entonces, cuando estoy aquí, el asiento es muy cómodo, es mullido, es genial. Por otro lado, aquí realmente estoy en posición triangular. No es fácil para un adulto hacer un viaje largo. 6. Tendrás que poner los pies un poco así, pero iremos rápido a los pies de los demás. Porque al pasar después, aún tengo espacio en la cabeza y en las rodillas. Me he alejado lo suficiente de los rieles para tener espacio para los pies y no tocarlos. E incluso entonces es raro poder poner los pies aquí frente a esta parte de plástico de la consola central. Es bastante espacioso, pero como dije, me hubiera gustado que los secadores fueran un poco más altos o que el suelo estuviera un poco más hundido. Después, no vamos a quejarnos demasiado, todavía estamos bastante bien en la parte trasera. Como digo, lo mejor es que te hagas una idea por ti mismo, ve a Renault y siéntate atrás. Luego, pasamos al interior con manijas de refrigerador aquí y atrás. Algo bastante simple. Vengo a abrir Ford Control, no olvidamos el Ford Control, eso es la luz Ford Control, entonces el sistema de 4 ruedas directrices es una gran ventaja en este vehículo. La parte delantera es espumosa en la parte superior, a diferencia de la trasera. Una pequeña parte de LED aquí que se ilumina y se encuentra en el otro lado del tablero. Allá y allá, Sono Harman Kardon con un sonido bastante bueno. Piezas de plástico, diseño metálico, costuras, combinación de azul, blanco y rojo en la parte trasera de gran calidad. Aquí, los botones controlan 2 ventanas, 2 espejos retrovisores y el compartimento de la puerta. Aquí un disco entra fácilmente. Podremos poner botellas grandes con lo mismo, esta alfombra azul aquí. Es suave, agradable al tacto y bastante bonito.
Las alfombras específicas de Alpine con el umbral de la puerta marcado Alpine son un pequeño detalle que da gusto. Asiento eléctrico. Pequeño detalle es que tenemos el asiento de masaje para el conductor y el Alpine aquí. No sé si lo ves, pero está iluminado por la noche, es bastante genial. Las luces parpadean con una cinemática agradable al encender el coche por la noche, incluyendo las luces matriciales. Luego, así es como se ve la cabina de mando. En el pedal encontramos los pedales Renault Sport de la época que teníamos en un Megane Racing Sport, por ejemplo, o los Alpine. Freno de mano, auto hold y opciones para desactivar las ayudas a la conducción como los avisos sonoros de exceso de velocidad. El MySafety Pro, desactivar el ESP, abrir el maletero, abrir la tapa del combustible. Volante ajustable en altura y profundidad. Y voy a entrar. Hace frío afuera hoy, así que voy a retroceder. Bello sol, ligero toque artístico. Vaya, un volante. El volante, como conocemos en Renault ahora, excepto especificidad. Tenemos alcántara aquí en la parte inferior, eso es agradable al tacto, de ahí el volante. Y calentito. Por otro lado, nuestras quejas de Nicolás, el volante calefactado y calefactado de aquí a allí y de allí a allí. Esto no se ha calentado. Nico no está nada contento. No sé por qué hiciste eso, pero cuando estoy aquí en invierno hace frío. Sí, estoy conduciendo, agarro mi volante, ahí está frío por la mañana y estoy ahí. No, entonces, me hubiera gustado que todo el viento fuera calefactado. Entonces, o es un defecto de o estaba hecho así, pero es un poco lamentable. El multisense, aquí, que me permite tener comodidad. El modo eco, el modo deportivo que cambia los temas cada vez que se pasa a rojo, iluminación roja, etc. El modo deportivo de nieve también es interesante para un vehículo con tracción en las 4 ruedas. El modo personal personalizable es mejor. Yo uso el modo Comfort la mayoría del tiempo. Por supuesto, probaremos los otros modos durante esta prueba. De este lado tenemos la información aquí con los menús que desfilan sin que estemos acostumbrados. Empezamos a conocer. Así es, así. Me gusta el mapa, con mi velocidad abajo, la navegación aquí y la información allí. Por ejemplo, podemos ver esta Liga 4. Sobre mi uso, haremos un pequeño resumen al final a nivel de las consolas, desconectado del teléfono. Cambiar la información aquí, por ejemplo, hacerla desplazar así o eliminar la información cada vez para los menús. Puedo tener esta información en todos los menús o hacerla desaparecer, eso está bien. Luego, les hablé del mille escenas. Las ayudas a la conducción, con la conducción de nivel 2. Seleccionar los modos y ajustarse a la velocidad del panel mostrado, las paletas detrás. Para jugar con la regeneración puedes tenerla justo aquí, por ejemplo, estoy en 0 regeneración. Puedo 1, puedo 2 y puedo 3. Por lo tanto, tengo 3 niveles de recuperación en eléctrico y eso es bastante bueno la caja de cambios aquí. Entonces, drive hacia abajo aire, hacia arriba estacionamiento presionando el pequeño botón detrás de las luces. En este lado, te recomiendo dejar en automático el modo de luz y los limpiaparabrisas, ya que tenemos luces matriciales. Y el control de música. Podemos ver las costuras en azul, blanco, rojo también aquí, dentro del volante. No voy a repetirlo, ya te he dedicado videos, es la pantalla. Con Android Automotive podemos descargar nuestras aplicaciones CarPlay, Android Auto, sin cables. Todo va bien, tenemos Google Maps integrado directamente, así que es ideal. Los ajustes del coche están aquí, ya te los he mostrado, incluyendo el chasis dinámico, es solo para saber. ¿Tengo ángulo de volante, por ejemplo, allí a la derecha, por ejemplo? Ahí está. Si giro las ruedas para ver el ángulo de volante, me da la inclinación. El porcentaje de potencia en la parte delantera y trasera. Aquí podemos activar las cámaras de 360 grados de buena calidad, como pueden ver. Es bastante agradable y de esta manera. Bien, pero lástima que no sean azules. Mi pequeño Rafale, esos son los detalles en los coches. Luego, un botón de inicio que nos lleva aquí con el mapa, con Maps directamente, puedo buscar todo. Incluso tenemos las estaciones de recarga, también banda de recarga si necesito ir a recargar más la radio. Algunos atajos puedes personalizar luego todo esto, la música, los atajos. Teléfono, si has conectado en Bluetooth las aplicaciones aquí, el bloque de Lima en la parte inferior, 2 puertos USB, es para conectar tu teléfono. Yo siempre lo hago en hilera, prefiero portavasos. ¿Y la especificidad? Entonces eso, ya lo teníamos en el Rafale, por lo tanto, cargador por inducción.
Aquí no parece ser un rápido. Y entonces esta manija que avanza, que retrocede, que me permite desbloquear aquí una pequeña bandeja. Y cuando me vuelvo a poner así, especificidad de este coche. Es el modo 5 aquí que puedo activar. Y ahí eso me permitirá cambiar a híbrido, eléctrico o a e-Save. Entonces eso me hace la diferencia. Son 3 modos. El híbrido es básicamente es el coche que gestiona. El eléctrico es 100% eléctrico. Y el e-Save es el quien se encargará de arreglárselas y siempre te dejará una parte de la batería para preservar. Lo mejor es híbrido o eléctrico, el e-Save. Yo no lo uso mucho, a menos que quieras preservar la batería para más tarde. Su pequeña caja aquí, verlo allí, eso es lo que me molesta. Yo ya lo había dicho sobre el Rafale, sobre el espacio y otros, es esta parte. Así que aquí tenemos el reposabrazos, aquí tenemos esto. Mira, es solo plástico recubierto, aquí es un poco acolchado. Nicolás tiene brazos largos, pero el volante está hacia mí. Al apoyar mi codo, este cae. Aquí, esto es duro, no es agradable. Renault, por favor, un pequeño cuadrado aquí, allí, al menos donde es eso. Es mejor eso, es duro y no es muy agradable. Y el codo, de hecho, cae aquí. Por lo tanto, deberían haber pensado en poner este botón aquí, lo que habría sido más inteligente, y extender eso a este lugar. Y que se abra aquí. Con todo eso habría estado bien, pero eso no está bien. El pequeño defecto del coche, encuentro los asientos muy bonitos, como se puede ver con lo mismo las pequeñas perforaciones. El Alpine aquí, el reposacabezas, y mira este gran Solar Bay con el sol de hoy, genial. Lo que me encanta del Solar Bay es su truco electrocromático. Si funciona, él lo hace por mí. Entonces, podemos intentar la mitad, podemos intentarlo todo, ya sea el frente o la parte trasera, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí solo quiero tiendas y la parte trasera hop, poco a poco, viene eso. Creo que eso es realmente genial. Ahora lo encontramos en todos los autos de alta gama de Renault, lo cual me hace feliz. El truco es tentador porque podemos ver uno. En comparación con ventanas normales, ya hay una tienda que reduce la intensidad del sol, aunque aún lo sentirás en menor medida. Luego tenemos los toques LED, justo aquí tenemos 2. El botón Save Our Souls, entonces este Solar Bay que tiño, la caja para gafas, eso está bastante bien. Y como es un coche familiar, eso es bueno Renault. De esta manera puedo observar lo que hacen los niños atrás, si son niños o adultos, e incluso para conversar. De hecho, me permite echar un vistazo y ver cuando alguien me habla, siempre es más agradable. El espejo retrovisor sin bordes y el sonido Armen Kardon. Allí arriba, una pequeña pantalla comprada alta, plástico duro por todas partes, es pizarra cortada ultra fina, bonito, que toca, sexy. 2 ventiladores en este lugar, la guantera, aquí, de tamaño estándar, vamos a decir. Y luego, ¿eso es más o menos todo? En resumen, lo que cambia en este Rafale Taller Pin es su pequeña costura, esta pequeña A. Aquí es un cielo un tanto peculiar. Y esta serie en la parte trasera, con los cinturones con un poco de azul y sus tapetes todo en azul, bastante bonito. A ver cómo se ensucia con el tiempo. Es una pequeña caja aquí para guardar 3 pequeñas cosas. En fin, vamos a probarlo. Saliendo de París, probaremos el modo 100% eléctrico. Vaciaremos la batería y pasaremos una semana sin ella. Decidí no recargar, ver cuánto consumía cuando no se podía recargar. A veces cuando nos vamos de vacaciones o tenemos un largo viaje que hacer, sucede esto. Ahora, voy a conducir bastante, así que veamos qué pasa. Iniciaremos con el nuevo Rafale, el cual será completamente eléctrico. Presiono aquí en mi pequeño modo IV Mode, por lo tanto tenemos híbrido eléctrico y safe. Cambio a eléctrico y quiero permanecer en 100% eléctrico en, espero, 100 kilómetros. Como siempre me conocen, probamos la autonomía de los coches en 100% eléctrico. Hacemos todo tipo de carretera, vemos lo que da, ya que una batería de 22 kilovatios hora se agota al final. Y actualmente tengo 675 kilómetros en gasolina y 100 kilómetros en 100%. Con la prueba de calefacción, por supuesto. Hop, entonces nos gusta la calefacción. 21 grados como de costumbre en ambos lados y vamos a conducir. Entonces ya ahí salí de un pequeño estacionamiento, lo que es genial con las 4 directoras, a pesar de que sea un bebé enorme. Y bien, es muy fácil manejar coches eléctricos en estas condiciones. Lo que es genial es que no hay ruido. Pero tengo la impresión de que a mi régimen tengo una especie de sonido artificial. Entonces,
Hay el ruido peatonal y tengo la impresión de que entra un poco en el habitáculo, para darte esa sensación de todos modos de movimientos de madera. Voy a ir como siempre a Fontainebleau. Me conoces hacia allá. Me gusta mucho el castillo de Fontainebleau por allá. Esto aporta más a este motor. Eléctrico en la parte trasera, presiona un poco y hay una buena aceleración. Eso no está mal, incluso me lo muestra ahora. 101 kilómetros, entonces si empezamos a hacer más de lo anunciado... Muy agradable, entonces para la ciudad tiene el lado muy agradable, como decía, de hecho, es el lado donde empuja, de todos modos, realmente no está mal. Entonces, incluso en eléctrico, claramente puedo conducir este coche sin problemas en el día a día. Es muy suave, me gusta la suavidad del pedal, no está nada mal. Normalmente se espera que alcancemos los 100 kilómetros si conducimos principalmente en la ciudad o en carreteras pequeñas. Voy a preparar un poco de todo, como siempre con diferentes graduaciones, 90, 110 y 130. Ahí hemos subido, y si es la N118, saliendo de Boulogne, atrapar hacia Versalles, sube enormemente. Aún en modo eléctrico la recuperación es buena, sin duda. Necesita acelerar su reactivación lo suficiente sin tener que arrancar el motor térmico. No está mal, hay poco ruido de rodadura, se puede escuchar el agua que sube en los Argeraux, porque, bueno, como está lloviendo y está mojado, se puede escuchar un poco el agua, más un poco las gotas. Desafortunadamente hoy, pero sigue siendo un coche premium que se ha hecho para ser más insonorizado y tengo las ventanas un poco laminadas. Estamos bastante bien en nuestro pequeño capullo puesto allí, es 70 a 70, estamos bien. Vamos, lo subo a 90, que sé que pasa a 90, igual no me reinicia. El motor térmico, eso se relanza bien, incluso a mayor velocidad, lo veremos más tarde. Da hasta 135 km/h para el 100% en el estado de carga. Luego, arranca el motor térmico. Es un buen coche y lo pido precisamente para hacer carretera y probar qué dará cuando ya no tengamos más batería. El pequeño detalle agradable también, si han puesto esta paleta detrás, podemos jugar con su recuperación, no juega con la caja de cambios cuando estamos con ella, pero está ahí. Por ejemplo, puedo jugar con mi recuperación. Es muy práctico, como un auténtico coche eléctrico. Las han puesto, son de fácil acceso, entras en... Buen detalle, Waze y la suscripción del coche me lo anuncian. Cuidado, pues no recuerdo si tomamos la suscripción de TomTom, Coyote o algún otro servicio. Me avisa también de los radares. Te calmas, vamos a bajar tu volumen tú. Y encuentro que las paletas son bastante prácticas. Continúo mi pequeño camino, así jugando con mis pequeñas paletas y mi recuperación. Y si no pongo nada, tengo una rueda libre y la rueda libre también es bastante buena, pero todavía hay una pequeña recuperación. Por el momento. Estoy a 15 kilómetros, he perdido el equivalente a 20 kilómetros porque había una gran subida, no bajamos mucho. Vamos a ver, ¿a cuánto crees que estás tú? He recorrido 34 kilómetros desde la salida, me quedan 60 kilómetros de autonomía. La cifra ha bajado un poco respecto a los 100 anunciados inicialmente. He conducido sin superar los 90 kilómetros por hora hasta ahora, siguiendo a camiones o con un poco de tráfico en la N. 104 aquí pasa a 110, así que lo que voy a hacer es también ponerlo a 110. Dejo que se reinicie solo, lo pongo con el comando del regulador de aplicaciones, por supuesto siempre se reinicia en eléctrico. En resumen, la ventaja de un híbrido enchufable es poder realizar viajes largos sin problemas. Y casi todo en la vida diaria en 100% eléctrico. Así en 10 km por hora. Tan pronto como deja de llover. Sigue siendo excelente en cuanto a sonido. Es muy tranquilo en la cabina. Los ruidos de rodadura aumentan un poco, pero es normal, no se perciben otros ruidos. A 110 km por hora tampoco hay ruido del viento. Es súper bueno para insonorizar e incluso si me pego así, como es doble acristalamiento, bueno, se escucha mucho menos lo que pasa afuera. Aquí pasa a 130 km por hora, así que lo que hago es que configuro mi regulador. Acelera bastante bien, incluso al 100% en el Águila. De esta manera, a 130 km por hora, empezamos a escuchar un poco de flanco.
Es normal que a 130 kilómetros H aún se mueva un poco. Con mis ayudas para conducir siempre activas. Pequeño ruido del viento. Está soplando un poco. No sopla mucho hoy. Los ruidos de rodadura están bien contenidos. Absolutamente ningún ruido del motor, no hay vibraciones, ya que siempre solo tenemos motores eléctricos funcionando. Sigue siendo relativamente correcto, no olvidemos los 130 km/h. Siempre hay un poco de lluvia, por lo que se escuchan algunas gotas, pero un poco de ruido del viento. Después es una ráfaga diseñada para cortar el viento. Pero tenemos un vehículo utilitario deportivo grande, incluso si tenemos un atrio bastante inclinado, como tenemos un techo de vidrio sin parte oculta. En física juega un poco porque resuena un poco, incluso si han tratado el vidrio específicamente para eso, pero jugará un poco. Entonces oímos un poco más de lo que habríamos escuchado sin este cristal. Después sigue siendo relativamente cómodo. Nos ponemos música y estamos listos para el camino. Ahora, estoy al 50% más o menos. Considera cómo manejamos. Me dijo que quedan 37 kilómetros habiendo ya recorrido 46. En consecuencia, lamentablemente no alcanzaremos los 100 kilómetros. Pero no olvidemos que lo hice con el tipo de ambiente. Si solo construimos carreteras cortas a 70 kilómetros por hora, creo que podremos mantenerlas. Llegué después de 57 kilómetros. Me quedan 24 kilómetros de eléctrico en una pequeña carretera aquí, muy degradada. Tengo la costumbre de pasar y es realmente incómodo, posible. Vamos a probar precisamente esta suspensión controlada con esta cámara activa que lee la carretera, entonces no hay nada que ocultar. Bastante bien. Se siente que seguimos en un coche que todavía quiere, con carácter, ser mínimamente dinámico. Porque es súper vivo, pero... Cuando les digo que es súper vivo, lo es realmente. Nosotros intentaremos leer demasiado la pequeña en gracias, señor, allí. Y lo reinicia. Entonces, no debíamos ocultarnos en modo eléctrico, ni siquiera en modo deportivo u otro. Realmente estoy en eléctrico. Gira. Y realmente sientes que la parte trasera dice, hop, nos lo llevamos y vamos a ir. No importa cómo vamos a ir. Pero ya, con ruedas pequeñas como estas, eso es este carácter muy agradable. Se apoya un poco para mantener al menos un mínimo de comodidad. Porque estoy en modo eléctrico, en modo deportivo y mi éxito rápido, el 0 a 100 millones. No es que esté mojado. Luego probaremos el frenado fuerte, entonces la bolsa allí, si no, va a volar, así que tengo el auto hold. Vamos a hacer un 0 a 100, empieza tranquilamente. 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Más bien no está mal, sería bastante bueno, entonces... Por otro lado, me sorprende cómo se sumerge, considerando que es un coche con suspensión controlada para frenadas fuertes. Todavía se inclina un poco hacia adelante. El pedal de freno es muy especial, es directo. Ah, sí, porque aquí tengo las paletas de regeneración, no tengo 100. Aún así, tenemos una sensación específica, porque al principio siempre es una frenada regenerativa. El EC-I tenemos una transición bastante especial. Al pasar a las pastillas, en el uso diario, casi nunca las usaremos, a menos que frenemos fuerte. En el 6 no. Casi siempre estaremos en eléctrico, excepto al final, con una breve parte de pastillas. De lo contrario, da la impresión de que es como un colchón de memoria, ya sabes, cuando presionas sobre él. De hecho, hace un poco lo mismo. Tengo la impresión de que es un soporte sin fin, y después de un tiempo comienza a ser un poco más firme. Llego a una carretera sinuosa donde siempre voy en eléctrico. Volveremos cuando se agote la batería. Ver en modo deportivo lo que da. Así que aquí mi pequeño chasis con las 4 ruedas directrices hace el trabajo también. Es tan fácil. A pesar de estar mojado, siento el peso de inmediato. Ciertamente se abre un poco.
y tiende a ir bastante rápido. Qué pesado es. Después se enfría. Por otro lado, la suspensión funciona muy bien. Permanezco cómodamente salado en mi coche. El coche se mantiene bastante plano, encadena las curvas. Creo que no la probaremos en modo deportivo, ya que ya tiene un ritmo bastante tranquilo. Tenemos un poco de subviraje, así que no va a ser terrible. Ahí, por ejemplo, se desliza bastante fácilmente. Después, no es el tipo de rueda que agarra más, pero siento que el chasis tiene mucha facilidad. Por otro lado, necesitaré una rueda seca para divertirme. Espero que en la semana que voy haya algunos días con buen tiempo, porque bajo la lluvia será un muy buen coche para el uso diario. Sin embargo, el peso es algo notable. Me queda 1 kilómetro mostrado en eléctrico a Travis. ¿Cuánto he hecho? El motor aún no ha arrancado. 1 kilómetro. Pronto el final. Sigo diciéndome a la chica Jero, pero todavía estoy en 9. Y no debería tardar mucho en volver a híbrido 75,3 kilómetros, eso es todo. He pasado a híbrido, acabamos de arrancar el motor, efectivamente no son 100 kilómetros. Esto es en las mejores condiciones, con 9 grados hoy, quizás más frío después. Y he puesto la calefacción a 21 en el habitáculo. He conducido, creo que salí a las 11, un poco más de 1 hora, todo tipo de carretera, con la autopista de la nacionalidad portamental, la aceleración, etc. Por lo tanto, para mí, no encuentro que eso sea realmente absurdo. 75,3 kilómetros para el día a día, normalmente. Aquí realmente te hice una mezcla. ¿Haces 75 kilómetros al día? Este tipo de coche está diseñado para ser recargado en casa cada noche, permitiendo su uso diario. No 100% eléctrico y arrancar el motor térmico lo menos posible. De hecho, me gustaría que las marcas especificaran el rendimiento en kilómetros tanto del motor térmico como del eléctrico. Porque sí, los vehículos eléctricos híbrido enchufable ahora, muchas personas conducen 100% eléctrico, por lo que no arrancan el motor térmico. Entonces, los autos ya no se desgastan como antes. Al llegar a Fontainebleau, reiniciaré mis consumos a 0. 0 aquí, a nivel de consumos en litros a 0. De lo contrario, ya nos basábamos en aproximadamente 80 kilómetros a 0 litros en el centro, al estar en 100% eléctrico. Esta vez estamos en térmico, entonces, en híbrido. Ahí, el motor se ha arrancado. Ahí, está funcionando en reposo para recargar un poco la batería. Es un motor 3 cilindros de 1.2 litros que Renault ha utilizado durante mucho tiempo. Se escucha un poco, entonces. Está mínimamente insonorizado de todos modos. Tiene una pequeña presencia característica del 3 cilindros, con siempre esta motorización E-Tech. La presentación nos trae 150 caballos en esta ocasión. Entonces, cuando estoy a 70, el motor gira. Tendrá varias fases. Tendrá fases donde escucharemos un poco más, un poco menos. Realmente dependerá de él. Su objetivo es recargar de manera óptima para luego poder pasar a eléctrico. El medidor de gasolina indica 700 kilómetros. Veremos qué haremos. Sabiendo que ahora, como les dije, he reiniciado todo y normalmente ya está listo, la mantendré una semana desde hoy, así que la dejé en 0 y hemos comenzado de nuevo. También resumiré al final para contarles los resultados. Ahora estamos en modo híbrido. Luego, en el Multisense, tengo los modos Comfort, Eco, Deportivo, Nieve y Personal. El modo Eco me limita un poco la potencia en el pedal del acelerador, gracias a un mapeo un poco diferente, lo que da una respuesta más suave. Luego está el modo deportivo que él. Después va a cambiar la pantalla, poner la iluminación en rojo y el que me va a decir, ok, ¿quieres divertirte un poco más? Estoy más preparado y sobre todo te voy a dar la máxima respuesta. No importa cuánto se presione el acelerador, lo que nos dará la sensación de tener más potencia. Y sí tenemos más, lo que da más par instantáneo. Los motores eléctricos trabajan todos juntos, no bajan las velocidades directamente. Porque como tenemos par, si no pisamos a fondo el pedal, no hay kickdown. Entonces, no retroceden, ya que el motor térmico y los eléctricos proporcionarán potencia. Por lo tanto, el total acumulado de los eléctricos, que en mi opinión hará al menos 200 caballos solo en eléctrico, dará mucha potencia.
Si necesito ir más rápido, voy al kickdown y ahí, sin embargo, estoy un poco decepcionado. Hice que dieran ahí, empezó rápido pero parece demasiado graduado. No se muevan, comenzamos de nuevo, ralentizamos un poco el clic en de acuerdo, pequeña decepción. Toma una eternidad antes de poder reducir la velocidad y no poder subir de revoluciones. Tenemos la potencia de todos modos, pero aquí vamos rápido. Así que eso, pero aún así toma mucho tiempo. Pero aún así tenemos la respuesta instantánea de la electricidad que nos lleva de golpe. Es realmente demasiado hermoso. Bueno, es demasiado genial. Voy a volver a tomar una foto justo después. Es demasiado hermoso. Tenemos el lado eléctrico, la caja viene de inmediato, pero toma tiempo, pero aún así funciona. No olvidemos que incluso si ya no se muestra la batería, siempre queda una capacidad de batería donde podremos utilizar la potencia máxima. En ese caso, no durará 20 kilómetros. Necesito acelerar y redoblar esfuerzos. Tengo toda la potencia ahora mismo. Eso me pone los próximos 3 años. Y para ser honesto, acelera muy fuerte. El contador se vuelve loco. Pero, como decía, es un coche grande y cómodo, así que no necesariamente sentimos la velocidad. Llegamos a una pequeña carretera sinuosa. ¿Dónde puedo probar el modo deportivo? Me da una dirección distinta. No me gusta el multisense, es muy largo. Desde que presiono y sucede algo, es lamentable. Es una lástima que no haya nadie para ayudarme a hacer tramming hoy, habría sido increíble. El decorado es demasiado hermoso. En el deporte tenemos muchas más respuestas. Cuidado, hay hojas, está mojado, el pedal de freno permanece igual todo el tiempo, se abre mucho, es una lástima que sea así. Por otro lado, aquí, el chasis en modo deportivo se ha vuelto increíble, da la impresión de tener casi un Megane Racing Sport. O aquí por otro lado, realmente se siente el peso y la parte trasera no se lleva en absoluto. Va a ser realmente más tipo y tracción, entonces incluso en modo deportivo, por ejemplo, el coche no se va a lanzar y tener un comportamiento como un coche deportivo, realmente solo se va a abrir. Y un poco también la ventaja de estas ráfagas, eso es, 4 ruedas directrices, hago mi media vuelta, un coche tan grande, las 4 ruedas directrices, para mí se vuelve casi obligatorio. Retomo el camino de manera normal, y vamos a ver qué da en términos de consumo. Guardo esta pequeña parte donde aceleré un poco, porque para tener esta parte de un poco de locura en la tarde, entonces sigue así. Volvemos a 80, pequeña carretera de campo con los viejos cobertizos allí, muy abrasivo. El motor del acuerdo, ellos ya que allí ha recargado un poco, ha hecho su pequeña fase, es bastante agradable. Estamos en una de las relaciones más altas, supongo. Siempre hay una pequeña combinación entre lo eléctrico y lo térmico. Sobre todo, escucho los trozos de rodadura, el motor sigue siendo relativamente correcto en estas condiciones. En resumen, en un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, tengo un promedio de 6.5. Sin haber hecho autopistas, solo carreteras pequeñas, un poco de ciudad, consume un poco más que los Heatec de lo habitual. Recordemos que es más pesado, grande, espacioso y cómodo, con neumáticos más grandes. Entonces, vamos a ver en otros tipos de carreteras, y tal vez hacer un video con amigos. Veamos cómo se desempeña en la autopista a alta velocidad con el maletero cargado. De la autopista, y un viaje saliendo de fin de semana, en resumen, ¿qué da en términos de consumo? Después de 238 kilómetros hubo lluvia, frío y humedad, todo eso. Hoy hace seco, así que tenía que probar este coche en dinámica en carreteras pequeñas. Me dije, vamos, continuar, ponerme en modo deportivo. ¿Quién cambia? Entonces, como usar mi respuesta al acelerador, mi dirección un poco o hermosas, buenas maneras, eso me encanta. Es la serie 3, la dirección que cambia las ruedas traseras directrices, normalmente, que también cambia un poco. Que tienen exactamente la misma sensación. La aceleración es un poco más brutal. Veremos si realmente tenemos los 300 caballos esperados. Eso es lo que me haría feliz. Me he puesto en medio de los campos, en una carretera cerrada donde no hay absolutamente nadie. Vamos a probar el 0 a 100. Vamos en modo deportivo. Por lo tanto, el acumulado 33, 47, 61, 74, 85 y 105. Está bastante bien. Pondré mi bolsa en el suelo o volará. Si no, nos hacemos un 100 a 0.
Sí, entonces sentimos un poco el peso en este coche, como decía. No, es mucho mejor que en lo húmedo. El pedal de freno siempre es muy suave y mantiene la misma sensación. Es bastante suave, presionamos, frena, se hunde un poco. Aún así, sin embargo, me hubiera gustado una suspensión más controlada y plana. ¿Por qué no? Después de contar, al hacer esto la diferencia se siente poca. Pero entonces, no es una verdadera suspensión controlada, como podemos ver por ejemplo en Volkswagen u otros, donde realmente se endurece, es solo un amortiguamiento que cambia un poco, más o menos duro. Pequeña carretera donde no hay absolutamente nadie. Probemos en modo deportivo. Empuja un poco, pero al ser tan cómodo no se siente. Hay una gran mordida cuando se realiza la transición eléctrica a las pastillas. De lo contrario, se siente que ya tenemos una buena recuperación. El chasis empieza a ponerse interesante. En seco ya es mucho más agradable. Así se sienten las 4 ruedas directrices, sí. Allí comienza a transformarse en algo distinto. En las reaceleraciones, sinceramente, opera. Frenado fuerte, entonces se siente la transición, luego se siente que puede el peso delantero sonreír un poco, pero aún así hay que ir fuerte, porque la parte trasera se enrolla muy bien. Francamente, es muy agradable al final. Entonces, sin embargo, comenzamos a ver algo más agradable y justo en dinámica. No está mal, el coche no se aplasta demasiado, se mantiene bastante plano. Lo llevamos un poco, acelera fuerte, de hecho, se mantiene bien. El SP está aquí para decirte que no te pases, se vuelve más tranquilo. Como activé el eSafe, siempre recupera un poco de energía, siempre me queda la potencia acumulada. De hecho, el motor es casi agradable al subir las revoluciones. Llévalo en revoluciones altas para evitar vibraciones, pero aquí no es necesario. Y ahí tienes, es más divertido. Pero en realidad es un chasis bastante saludable, incluso si llegamos muy fuerte. Ligero, su viraje, pero gracias al fuerte control trasero es bastante juguetón. Esto se transforma en seco, en un coche muy dinámico y sobre todo hecho para las curvas. Ya, el Austral es increíble. El espacio también viene. Pero es cierto que ahí, con un chasis más ancho, realmente no tiene buenos apoyos. Y sigue siendo cómodo, especialmente porque esta carretera está muy deteriorada y llena de baches. A mí me gusta. De hecho, cambiaste de opinión sobre este chasis y comportamiento, que al final resulta ser mucho mejor en dinámica. Pero por otro lado, debe estar seco para que el peso se sienta más ligero. Punto de consumo, 342 kilómetros realizados. Por ahora, quedan 341 por lo tanto. 340 más 340, eso 680. Es casi lo que se señaló inicialmente en 695, así que se mantiene bien hasta el momento. Y por el momento tenemos un promedio de 7,3 litros cada 100 kilómetros sin batería, sin haber recargado, habiendo hecho un poco de todo. Cerca de la región parisina aún no hay autopista ni la ruta A130. Normalmente hoy debería ser el inicio de la autopista. Estoy bastante seguro de eso. De todas formas, espero hacerles una prueba. Intentaré llegar hasta el final allí abajo. Iremos hacia el campo a ver qué sucede. ¿Cuánto hacemos con un tanque lleno más la autonomía base? Vamos, bueno, ya comenzamos. Contraté a 4 amigos para irnos. Tal vez ya los hayan visto. Hola. Un pequeño tramo de autopista porque se los había prometido. Si reconocen a estas personas y saben en qué video lo vieron. Ah, me quedé sin batería. Ah, esto empieza bien. Error de GoPro. Como siempre, seguimos adelante. Un toque de elegancia al comienzo, no importa que tengamos un bastardo. Problema de GoPro, como siempre. Voy a cambiar de cámara pronto. Vamos a hacer otra salida de autopista. Vamos a hacer un pequeño 0 a 100 con el coche cargado, maletero cargado y 400 personas. Para ver un poco estos 300 caballos, vamos a intentar pasar por aquí. Atención, ¿están listos? Niños, vámonos ya. Un pequeño tirón al principio. Apenas se siente la aceleración, ya estamos a 100. De hecho, ¿tienes la impresión de estar a 100 kilómetros por hora? Para nada.
De hecho, encuentro que este coche es cómodo y no da esa sensación de velocidad. Y estamos tan metidos en un juguete grande que no lo sentimos demasiado. Por supuesto, 130, regulador, todo normal, conducción nivel 2. A mí no me gusta conducir. Vamos. Entonces, a alta velocidad todavía tenemos una insonorización bastante correcta. En el lado escuchamos un poco los ruidos de rodadura, un poco los ruidos del viento. Ustedes en la parte trasera encuentran que está bien insonorizado. Aún así se escucha un poco. ¿Creen que en un Tesla es mejor el sonido? A pesar de ello, el ruido del motor sigue presente, contribuyendo a esta resonancia interior. Se escucha un poco, pero no es lo predominante. Escucharíamos principalmente el ruido del viento, con un poco de agua subiendo debido a la humedad. Para aquellos que lo vieron, ha nevado. Después sigue siendo correcto porque ahora nos hemos acostumbrado de nuevo y vuelto a cero, pero hace un rato estaba más o menos bien. De hecho, cuando empezamos a acostumbrarnos al momento, tenemos un promedio de 7,6 saldremos pronto. Recorrimos 100 kilómetros de autopista, así que no aumentó tanto. Lo recuperaré en el regreso. Haremos un poco más de 120 kilómetros, 100% en autopista. Y lo pondré a cero para ver los consumos cuando estemos solo en autopista. Bueno, aquí estamos en Borgoña con un promedio de 7,6 litros. Por lo tanto, realmente no ha cambiado mucho. Me quedan 98 kilómetros de autonomía y hasta ahora he recorrido 520. Por lo tanto, consumimos un poco más en la autopista. Veremos a la vuelta cuánto exactamente. Estamos en el camino de regreso. Como les dije, voy a restablecer a cero el consumo en la autopista. Así podré darles una idea. A los 520 kilómetros se activó la reserva y me pidió que cargara gasolina. Así que aquí empiezo de nuevo. Aquí solo hacemos una autopista durante más de 100 kilómetros. Vuelvo a empezar desde cero. Promedio a 7,6 litros como les decía y sobre el tono promedio a 7,6 litros como les decía y sobre el tono. Después de recorrer 95,3 kilómetros en autopista, manteniendo siempre una 130 kilómetros H. Tengo un promedio de 7,5 litros. Por lo tanto, teníamos un promedio de 7,6 litros en 600 kilómetros. Por lo tanto, en la autopista estamos en el mismo promedio que un uso diario sin batería vacía. En la ciudad noté más. Habíamos subido hasta 8 litros, 5 aproximadamente, con una autonomía ya realizada, por lo que podemos subir en la ciudad hasta casi 9 litros, pero en la autopista a 130 kilómetros. Ahora estoy a 131 para duplicar a los que están a 137,5. Te da una buena idea cuando puedes atravesar Francia y harás aproximadamente 500 kilómetros antes de replantear el plan. En resumen, después de una semana con el Renault Rafale, estas son mis impresiones. Entonces, es un coche francamente agradable, es espacioso, uno se siente bien dentro. Un coche que ahora quiere ser el buque insignia de Renault, el más alto de la gama. Entonces, tenemos el hermoso techo, los asientos, el interior agradable, está bastante bien. ¿Tomaríamos este o el E-Tech? Personalmente tomaría el 200 caballos, incluso si este está muy bien. Alpine hizo algo un poco más específico con este chasis si hiciera lo mismo con el 200 caballos, que él es más ligero. Ahí sería increíble, ya que era lo máximo. Aún se percibe ligeramente el peso de este coche híbrido recargable. La autonomía es de unos 75 kilómetros, lo cual está bastante bien. Hay coches que pueden hacer un poco mejor. Por lo tanto, hay que jugar un poco con eso. Renault no son los expertos en híbridos recargables. Son buenos con los E-Tech básicos y tienen un peso contenido. En mi opinión, esto beneficiará más a las empresas que no quieren tener TBS o buscan ventajas fiscales al deducir el precio de la batería. Personalmente tomaría la versión de 200 caballos. Los 300 funcionan bien, pero no se sienten necesarios. Es un coche grande, es bastante cómodo, pero el lado híbrido recargable es solo para las personas que vivirán en la ciudad. Además, no percibo mayor interés. El consumo ya lo analizamos. De hecho, casi no importan las condiciones. Aproximadamente 7 litros por cada 100 kilómetros en autopista o mixto sin batería. Más o menos eso. Podemos 7 litros. Depende de cómo manejemos en Île-de-France. Quizás por pequeñas carreteras rurales. Podría ser un poco mejor, pero yo optaría por la versión híbrida, simple, más ligera, un poco menos cara.
Aunque no haya el taller Alpine en la otra versión, me encantaría que Renault pudiera hacerlo. Eso sería genial. Esa sería la versión perfecta, con 200 caballos, suficiente para el uso diario y que reduce. Después del chasis es bastante bueno, hay que tenerlo en seco para reducir un poco el peso. Para realmente disfrutarlo, me gustó mucho este coche. Dos pequeñas cosas que me gustaría un poco más sería que el asiento de masaje dure un poco más y que el ruido del motor sea un poco mejor. Insonorizado en un híbrido enchufable. Al reiniciar se escucha un poco el motor de 3 cilindros. Hubiera preferido el 1.6, que es más discreto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos pronto en un próximo video. Y para despedirse, el pequeño logo de Alpine dice adiós también, chao.